Buenas tardes, muchísimas gracias por pues aceptar el espacio. Eh, Queremos iniciar hablando un poco con respecto al ciclo olímpico, ¿sí? ¿Cuál es la importancia para los deportistas colombianos como este evento que es de talla mundial y cómo se divide en Colombia y cuál es la preparación que ellos requieren? Bueno, Nicolás, un saludo muy especial a todos los estudiantes y a todos los que nos ven. Bueno, el ciclo olímpico es el proceso de preparación y competencia para llegar a los Juegos Olímpicos. Se llama ciclo olímpico porque la Olimpiada, que es el periodo de 4 años que hay entre unos Juegos Olímpicos y otros, ha tenido a lo largo de la historia pues la organización en los diferentes continentes de juegos zonales o juegos continentales que permiten que los deportistas de alta competencia en todas las disciplinas olímpicas tengan una competencia en ese periodo de 4 años y puedan llegar mejor preparados a los Juegos. En el caso nuestro, pues Colombia, por hacer parte de Suramérica y estar en el eje centroamericano, tiene de alguna manera una virtud, y es que tiene Juegos centroamericanos y tiene Juegos suramericanos con organizaciones deportivas diferentes. Hay una organización deportiva centroamericana y hay una organización deportiva panamericana. De las dos hace parte el Comité Olímpico Colombiano. Y ese ciclo se ha ido completando gracias pues a la gestión también de la dirigencia deportiva de muchos países con los Juegos Bolivarianos y con los Juegos Panamericanos. Entonces, para Colombia, de alguna manera es un privilegio poder estar en un ciclo olímpico donde hay Juegos continentales cada año, porque el ciclo para Colombia comienza con los bolivarianos, que son los países del eje bolivariano: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Luego pasar a los Juegos Suramericanos, donde ya entran Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y todos los del sur a completar el eje norte, y entonces ya vienen los Juegos Suramericanos. Luego pasamos a los centroamericanos, donde ya no están, por ejemplo, ni Brasil ni Argentina, pero están Cuba, Panamá, México, que son potencias de Centroamérica, y ahí Colombia se mide. Entonces viene bolivarianos, suramericanos, centroamericanos, y luego vienen los Juegos Panamericanos que reúnen a todos los países del continente. Listo, perfecto. De hecho, ahí ya nos respondió otra pregunta, que era hablar un poco de esa controversia entre los Juegos Nacionales y los bolivarianos, ¿no? Porque sí ha habido como mucho conflicto con respecto a eso. Entonces, ahondemos un poco más con respecto a los Juegos Bolivarianos y queríamos saber si usted nos puede comentar un poco sobre cuál es la importancia para el país el ser anfitrión, ¿no? Porque es la segunda vez, primera vez consecutiva que es anfitrión y ya es 5 veces anfitrión dentro de estos juegos. ¿Eso qué significa para Colombia en el ámbito deportivo o influye en algún otro ámbito? No, en el ámbito deportivo, todo evento competitivo pues es la posibilidad de que los deportistas de corte olímpico en el país tengan un fogueo. Y hacer unos Juegos Bolivarianos, ser sede, aparte de lo que implica en materia de construcción de escenarios, que es uno de los beneficios, de asistencia de público, que es otro beneficio. Recordemos que ya en Bogotá, en Barranquilla se hicieron también, en Armenia y Pereira, si no estoy mal, fueron los del 2005, por allá estuvimos. Ahora se van a hacer en Valledupar. Es el desarrollo de los escenarios y el desarrollo de la competencia, es medirse con los países del área en un nivel competitivo que no es el más alto. Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá son los que integran ese eje bolivariano. Pero competitivamente es importante, y es importante participar. Y cuando se hacen en condición de local es una ventaja, porque el país tiene derecho a participar en todas las disciplinas deportivas y puede promover algunos deportes donde no tenga el desarrollo alto. El badminton, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, donde el nivel de Colombia no es alto comparado con todos los demás países de Sudamérica. Entonces va a Juegos Bolivarianos, los organiza en condición de local, y obviamente ahí puede foguear a sus deportistas. Esa es una ventaja, tener la posibilidad de llevarlo, porque si los Juegos Bolivarianos fueran en Bolivia, por ejemplo, o en Venezuela, el desplazamiento, los costos de la delegación se suben y hay que bajar la nómina de inscritos, mientras que en condición de local se puede participar, no digamos masivamente, pero sí con una selección
de los mejores deportistas en todas las disciplinas deportivas. Esa es la gran ventaja que tiene hacerlos o ser sede, digamos, desde lo deportivo. Ya lo otro es organizativo, de escenarios, de inversión y demás, que son otros temas administrativos. Ya cambiando un poquito de tema y vamos a entrar un poquito al ámbito periodístico y de periodismo deportivo, hablando con Juan Camilo, que fue la entrevista previa en nuestra investigación, nos comentaba un poco que Blue Radio no hacía cubrimiento del ciclo olímpico en general, ¿no? Como que se presentaba un poco más hacia los Juegos Olímpicos, pues por el peso de dicho evento. Pero entonces quisiéramos saber cuál es su opinión con respecto a este proceso. ¿Por qué no se le da cubrimiento a este evento? ¿Es importante, no? ¿O dónde hay una falla? ¿En el consumo de nosotros como espectadores o dentro del interés de los medios? Bueno, a ver, yo te respondo, pero más amplio, porque no puedo hablar solo de Blue Radio. Digamos que el ciclo olímpico, es decir, bolivarianos, suramericanos, centroamericanos, panamericanos, siempre a lo largo de muchos años, y a mí me tocó ese proceso, fue cubierto por los medios públicos, básicamente por Señal Colombia en su momento, y por algunos canales regionales que lideraron las transmisiones de esos juegos, concretamente Teleantioquia, hablando de los suramericanos del 2010 en Medellín y de otras 2 o 3 participaciones en eventos de ciclo olímpico. Hay un tema, y es que la cultura deportiva nuestra no es muy amplia. Nosotros somos un país que oye fútbol y que ve fútbol. No sé si sepa mucho de fútbol, a veces me quedan muchas dudas, pero digamos que ese cubrimiento siempre estuvo de parte de la televisión pública. Los canales privados entraron no desde el inicio, por allá en el 96 cuando se crearon, sino que entraron a partir de los Juegos del 12, de los Juegos Olímpicos del 12, que fueron los de Londres. A mí me tocó el ciclo con Atenas y con Beijing en Señal Colombia. Ya, y en con Señal Colombia hacíamos todo el ciclo, panamericanos, centroamericanos, suramericanos. Ya Señal Colombia tampoco los está haciendo todos, creo, pero no tengo claro cómo van a ser. Creo que van a hacer el cubrimiento este año, pero no estoy seguro. Listo, gracias. Ya para ir cerrando, Jota, si nos vamos un poco hacia este tema de construcción de agenda que hace referencia como a todo lo de las audiencias y el consumo deportivo pues de los espectadores, quisiera saber usted qué opina con respecto a eso, qué herramientas podemos utilizar nosotros como periodistas, como comunicadores, como interesados para generar un mayor consumo en el deporte, ¿no? Porque hay deportistas que se impulsan, hay deportistas talentosos que están dando todo, y sin embargo Colombia sigue consumiendo netamente fútbol, ¿sí? Dándole la espalda total a otros deportes. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestra labor? Mire, yo le voy a responder con una anécdota y luego le doy como la argumentación. Yo dirigí Teleantioquia Deportes del 2008 al 2012, que fue un proyecto que montó una administración departamental que le dio mucho respaldo al deporte y le dio mucho respaldo al canal regional desde la perspectiva del deporte, además porque el gerente venía del mundo del deporte, era presidente de la comisión de BMX de Antioquia, entonces él sabía cómo era el tema de transmitir, lo duro que era para una organización deportiva pagar por una transmisión, etcétera, etcétera, y montamos un proyecto que hizo transmisiones. Nosotros hicimos 650 transmisiones deportivas en 4 años de gestión. Eso da casi que una transmisión deportiva cada día y medio. Y transmitimos mundial de patinaje en Guarne, transmitimos mundial de fútbol de salón que se hizo en Colombia ese año, transmitimos juegos nacionales, transmitimos una cantidad de eventos. Y algún día yo llegué con la idea al canal en el grupo primario de los lunes y dije, vea, ¿por qué no hacemos una cosa? Hagamos una transmisión de ajedrez en directo. Y la primera reacción de la jefe de producción, de la jefe de programación de la época fue, no, es que el ajedrez no lo ve nadie. Y nosotros habíamos transmitido en total transmitimos 56 disciplinas deportivas distintas, pero en ese momento en el que yo propongo ajedrez, habíamos transmitido 43 deportes. Y yo le dije, de los otros 43 hay 15 que nadie había transmitido. Nosotros fuimos los primeros en transmitir rugby, por ejemplo, en Colombia. Fuimos los primeros en transmitir natación con aletas, fuimos los primeros en transmitir squash. Entonces yo le dije, ¿por qué no podemos ser los primeros en hacer ajedrez en directo? Y me acuerdo que la jefe de programación, que era la que manejaba la parrilla del horario, me dijo, el único espacio es el lunes festivo a las 2 de la tarde.
El lunes festivo a las 2 de la tarde en la historia del canal es el peor rating que tenía la televisión regional en ese momento, en toda la historia. Y nosotros aceptamos el reto, entonces yo hablé con la Federación de Ajedrez, había un campeonato nacional ese fin de semana en Medellín, fue un lío para que programaran la final un lunes festivo, porque ellos, las ligas y las federaciones terminan los eventos cuando hay puente, los terminan el domingo para que los deportistas viajen a sus casas el lunes. Entonces yo les dije, como ustedes el domingo tienen los finalistas, deje solo en Medellín a los finalistas, que son dos, y ajedrez es muy fácil porque es individual. Entonces me copiaron la idea, hicimos una campaña de promoción por cuando eso era correo electrónico, estoy hablando de 2010, correo electrónico a todos los jugadores de ajedrez que la Federación Colombiana tenía registrados y le hicimos promoción a la transmisión. Para no alargar la historia, marcamos 5,2 en rating hogares, que es el rating más alto en la televisión pública, en toda la historia de la televisión pública, un lunes festivo. Eso quiere decir que para el ajedrez sí hay afición. Y que a la hora que uno lo ponga, lo ve, y es transmitir ajedrez, que la gente dice, ¿cómo hiciste? Sentamos a los 4 maestros internacionales que tenía Antioquia en el momento, Raúl Guarín, el maestro Cuartas, no me acuerdo quiénes eran, y montamos una mesa paralela de análisis. Cuando un ajedrecista movía una pieza, nosotros analizábamos la jugada, nos adelantábamos a qué podía pasar, le dábamos participación a los televidentes por línea telefónica, cuando eso era por Facebook solamente y participaban con comentarios, y hacíamos un debate y le poníamos emoción. Si nosotros logramos eso con ajedrez, yo les decía, podemos lograrlo con otro deporte. Pero esas son pequeñas quijotadas que se hacen y se quedan en un esfuerzo. Aquí, obviamente, eso se puede hacer en la televisión pública, porque la televisión pública recibe dinero del Estado, de alguna manera tiene garantizado su presupuesto y puede hacer esas aventuras. Si esa aventura se hace en un canal como Caracol o como RCN o en un canal de televisión por suscripción, que tiene unos presupuestos amarrados a un rating y a una pauta, y la transmisión no funciona, pues va a haber un caos. A nosotros lo peor que nos podía pasar era que marcáramos 0 puntos como venía marcando el rating de los lunes festivos. Entonces, esas apuestas se pueden hacer en televisión pública. Y yo creo que en el caso de bolivarianos, ya me acordé, son 26 deportes los que vamos a tener en Valledupar, 26, la apuesta debería ser de la televisión pública. Y en el caso de la radio, debería ser de la radio pública. O sea, nosotros tenemos un sistema de radio pública que nunca se ha ocupado de lleno en hacer transmisiones deportivas. Ahí se podría hacer. Y en el caso de Blue Radio, para responderte, pues seguramente habrá un enviado especial que podría ser el periodista de Barranquilla, lo bajan allá y hace un cubrimiento, digamos, para todo el sistema informativo y para el bloque de deportes de lo que pase en Valledupar. Hasta ahora creo que esa puede ser la alternativa, pero no veo la posibilidad en radio de romper toda la transmisión para transmitir Juegos Bolivarianos. Si difícilmente se rompe en Juegos Olímpicos, imagínate en el primer nivel, en el primer escalón de Juegos de ciclo olímpico. Listo, Jota, muchísimas gracias por la información, por las anécdotas y por el conocimiento, la verdad nos sirve mucho y pues gracias por el espacio. No, Nico, dale, con todo gusto, hermano, ahí perdonan el afán, pero tocaba así como junto para otra reunión virtual que enseguida me llaman. Sí, tranquilo, ningún problema. Muchísimas gracias y pues cualquier cosita estaríamos en contacto si necesitamos alguna información. Dale, cualquier cosa me llamas o me escribís y si hacen algún producto o algo me lo compartís, que yo lo pongo en las redes. Listo, sí señor, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, mano, listo, chao, nos vemos.